Entonces, a ver, ayer habíamos estado viendo el tema del desarrollo la explicación que les estaba dando sobre el tema de que está establecido en la 2492, que voy a compartir con ustedes, ¿no? No se preocupen. El tema del valor presente. Ya habíamos definido el concepto de lo que es valor presente en el tema tributario. Ahora vamos a continuar continuando con la temática, ¿no? Estamos viendo varios conceptos, como estamos viendo el tema de enfoque jurídico. Vamos a ir viendo todavía varios conceptos que tienen que ver con la temática tributaria, que es bastante amplia, ¿no? Pero vamos a ir rescatando todo aquello que es más, no sé si la palabra no es aplicado, pero que hemos visto, digamos, que tenemos que conocer más para poder eh, aplicar, digamos, lo que es el tema tributario en las actividades económicas del agente económico. ¿Listo? Ya, vayamos viendo entonces. Esperen un ratito. Comenzaremos, me estaba olvidando, creo que hay voluntarios, ¿no ve? Para el tema de la presentación gráfica de lo que es la potestad tributaria. Te tenía anotado Andrea Requena, no sé, alguien más se manifestó y me he olvidado registrarlo. ¿Quién más estaba? Andrea Requena es una, pero hay otra persona más. No, pensé que había registrado acá. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, ya. Marco Antonio Arnés también, ¿no ve? Sí, licenciado. Un ratito todavía para registrar. Ya. Nadie más se registró ayer, ¿no? Para hoy. ¿Listo? Ya. Entonces daremos los primeros minutos de nuestras clases. Expondremos a Andrea Requena. ¿Comenzaremos? Sí, Lice. Ya, listo. Entonces puedes compartir tu gráfica y en el momento que tú desees, inicies. Ya, ¿se está viendo? ¿Sí? Perfecto, estamos visualizando. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos mis compañeros. Voy a exponer sobre la potestad tributaria, donde su definición dice que es la facultad que tiene un Estado para crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. También el profesor Héctor Vallegas tenía otras definiciones. Podría ser potestad tributaria, poder de imposición, poder impositivo, poder tributario, poder fiscal, soberanía tributaria también. También habla sobre el derecho tributario constitucional, que es el conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones aplicados al ámbito tributario. La potestad es una atribución exclusiva del Estado como sujeto activo y tiene un objetivo, que es obtener recursos para el cumplimiento de sus fines a efectos de resguardar los derechos y garantías de los contribuyentes. También nos menciona que hay dos tipos de límites, formales y materiales. Los límites formales están relacionados con los alcances de la norma, referido al principio de legalidad, denominado también reserva de ley, el cual nos dice que no existe tributo sin ley previa que lo establezca. Luego tenemos los límites materiales, referidos al contenido de la norma tributaria. Es la capacidad contributiva, generalidad, proporcionalidad y equidad. Tiene 4 características. Abstracto, que se refiere a que pertenece única y exclusivamente al Estado, se le otorga el derecho de imponer y aplicar tributos. La característica permanente, donde dice que existe mientras existe el Estado. Irrenunciable, irrenunciable, donde dice que el poder tributario del Estado no puede ser desechado o delegado. Indelegable, donde dice que la facultad de emitir y dictar normas no puede transferirse. Se tiene también las garantías constitucionales, como ser la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, tutela judicial o administrativa efectiva. Los principios tributarios son generalidad,
el cual corresponde a la aplicación de los tributos, proporcionalidad, referido a la capacidad contributiva, donde dice que tiene una relación estrecha con la igualdad. Es decir, que personas que generen más ingresos económicos deben, a su vez, tienen que contribuir en una mayor medida. La progresividad dice que su aplicación no es fácil por la falta de claridad normativa, debido a que se refiere a los tributos en los que existe la posibilidad de medir la capacidad contributiva que poseen, en este caso, los contribuyentes. La equidad, que busca que la norma sea justa y razonable, y el control jurisdiccional, que busca la materialización de la garantía constitucional en el tratamiento impositivo fiscal y tributario. En conclusión, nos dice que la potestad tributaria, eh, un ratito, dice, ya, la potestad tributaria es fundamental para el Estado, pero debe establecer sus límites constitucionales, respetando los derechos, principios y garantías del contribuyente. Ya, perfecto, perfecto. Hemos ido, bueno, han ido desarrollando y yo creo que la mayoría tienen, digamos, un enfoque similar. No va a ser el mismo, pero la estructura que van armando cada estudiante es de acuerdo al aprendizaje individualizado, ¿no ve? Entonces, pero si podemos ver, ya tenemos todos claros lo que es la definición de lo que es la potestad tributaria y los otros nombres que el autor mismo, como indica la compañera, ha ido manifestando, ¿no ve? La potestad de imponer, ¿no? No es, a ver, me quedaría con esa frase, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por ley se impone una obligación. ¿A quién? Al otro lado está el agente económico que realiza actividades económicas y tiene la obligación de pagar impuestos para entrar en ese otro concepto que es su capacidad contributiva, ¿no? Para lo que el Estado requiere, porque el Estado a través de los impuestos cubre su gasto público y la inversión pública, ¿no? Que es una obligación. Hemos ido viendo, digamos, los límites que he hablado, formales, no formales, las características, lo indelegable, lo irrenunciable, permanente y abstracto, las garantías constitucionales, los principios tributarios, ¿no? Que están dentro también de los límites materiales extendidos en el texto. Y se llega, digamos, a esa conclusión, ¿no? Que la reserva de ley, que es que es el marco legal que tiene la potestad tributaria, define los impuestos, puede modificarlos, puede anularlos, puede crear nuevos, ¿no? Es una función, si podríamos llamar, alienada al Estado, es decir, no puede renunciar a esa función, ¿no? Como dice, si el Estado desaparece, todo lo que contiene el Estado desaparecería. No se da, digamos, en el mundo, ¿no? No tenemos un ejemplo de un Estado, digamos, que sea, como dicen, un Estado fallido, ¿no? Que no exista. Haití más o menos se aproxima, pero todavía continúa sigue siendo como Estado. Hay un poder ejecutivo, pero bueno, si ustedes ven, digamos, en Haití, cómo va, digamos, el cumplimiento de las funciones del Estado y al otro lado, digamos, del ciudadano común de a pie, hay mucha vulneración, ¿no? Hay grupos que controlan ciertos territorios, ¿no? Es parecido a lo que pasa, digamos, en el Medio Oriente, África y en el Medio Oriente, no totalmente, ¿no? No tenemos, digamos, un ejemplo parecido, digamos, acá en el lado latinoamericano o sudamericano, salvo Haití, que más o menos tiene esa falla como Estado, ¿no? Es muy débil, ¿ya? Entonces, la situación económica es álgida, bastante álgida en Haití, vive más que todo de la ayuda de recursos económicos del exterior. Y si es que tiene, digamos, el tema de los tributos, no hay un sector firme y que aporte, digamos, porque la situación es inestable en ese país, ¿no ve? ¿Listo? Hemos hablado, digamos, de los principios tributarios, en una conclusión, ¿no ve? Entonces, una pregunta, para ti, y de acuerdo a lo que has leído y has preparado, ¿qué persigue la potestad tributaria, Andrea? Mm, persigue obtener los recursos económicos para el Estado, para financiar el gasto público,
Ujú. satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Como salud, educación, seguridad, infraestructura y los servicios públicos también. Está bien, está bien. Ya, está bien, Andreita. Ya. Bueno, sí, es como dice nuestro compañero, ¿no? O sea, ¿cuál es qué persigue la potestad tributaria? Sabemos que define el tema de impositivo, ¿no ve? Modificar, cambiar, anular, tiene límites, ¿no? Entonces, lo que persigue, digamos, la potestad tributaria es garantizar se ejerza dentro, esta potestad tributaria se ejerza dentro de esos límites que ha nombrado, que están en la gráfica, ¿no? Límites formales y límites materiales, pero todo en el marco de la ley, ¿no ve? ¿Listo? Ya. Entonces, gracias, Andrea. Entonces, pasemos a nuestro siguiente compañero, que es mm, Marco Antonio Arnés. Sí, Dale, licenciado. Marco Antonio. Sí, sí. Ya. Entonces, ya, el momento que tengas, puedes compartir. Eh, ya. ¿Se ve, licenciado? Todavía no. Ya, ahora sí, ya tenemos a la vista. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como pueden ver, este es el trabajo que pude realizar, ¿no? Referido a la potestad tributaria. Bueno, la potestad tributaria, ¿qué nos dice? Nos dice que es la facultad que tiene el Estado para crear, modificar o eliminar tributos, impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? También permite obtener recursos para cubrir necesidades públicas y garantizar el funcionamiento del país. Bueno, marco constitucional. ¿Qué significa? La potestad tributaria debe respetar lo que establece la Constitución Política del Estado. El gobierno no puede crear impuestos de manera arbitraria. Algunos puntos importantes que podemos recalcar, debe ajustarse a la Constitución. Todos los tributos deben estar respaldados por normas constitucionales y legales. Respeta derechos y garantías del contribuyente. El ciudadano tiene derechos como la igualdad, la defensa y el debido proceso frente a administraciones tributarias. Un ejemplo, el Estado no puede crear un impuesto que discrimine a un grupo de personas. Derecho constitucional tributario. Es la parte del derecho que estudia y regula cómo el Estado ejerce su poder tributario. Algunos puntos importantes. Delimita competencias tributarias. Define qué instituciones pueden crear o administrar tributos. Regula el poder tributario. Evita abusos del Estado y establece límites legales. Por ejemplo, acá en Bolivia, ¿no? Algunos impuestos son administrados por el gobierno central y otros por los municipios. Características. La abstracta nos dice que la potestad existe, aunque todavía no se aplica un impuesto específico. Permanente. La potestad tributaria no desaparece, siempre pertenece al Estado. Como ejemplo, puedes decir que aunque cambien los gobiernos, el Estado sigue teniendo poder para recaudar impuestos. Irrenunciable. El Estado no puede renunciar completamente a su facultad tributaria. No puede decidir dejar de cobrar impuestos para siempre. Indelegable. La creación de tributos no puede ser entregada libremente a particulares. Límites. En los límites tenemos los formales y los materiales. En los límites formales, los impuestos solo pueden crearse mediante una ley aprobada legalmente. No se puede crear un impuesto únicamente por decisión verbal de una autoridad, digamos. En los límites materiales, eh, podemos tener la capacidad contributiva, que nos dice que cada persona debe pagar según sus posibilidades económicas. Quien gana más dinero generalmente paga más impuestos. Proporcionalidad. El impuesto debe ser razonable y equilibrado. Equidad. Todos deben ser tratados de manera justa. Generalidad. Los tributos deben aplicarse a todos los que estén en situación prevista por ley.
perdón, licenciado. Bueno, No, garantías constitucionales. Ya estábamos hablando, ¿no? De esas partes, perdón. ujú. En generalidad, como les dije, los impuestos deben aplicarse sin privilegios injustificados. Proporcionalidad, la carga tributaria debe guardar relación con la capacidad económica. Progresividad, quien tiene mayor ingreso contribuye más. Equidad, busca justicia tributaria y evita las desigualdades. Control jurisdiccional. Los contribuyentes pueden acudir a tribunales si consideran vulnerados sus derechos. Por último, tenemos la finalidad, ¿no? ¿Para qué sirve la potestad tributaria? Para obtener recursos públicos. Permite recaudar dinero para el Estado, como financiar, como dijo, ¿no? Mi compañera, hospitales, escuelas, carreteras y todo eso. Y también podemos ver que financia necesidades colectivas. Los tributos benefician a toda una sociedad, como el servicio de salud, educación y seguridad. Y por último, protege derechos del contribuyente. El sistema tributario también debe garantizar justicia y transparencia. Por un ejemplo, el derecho a reclamar ante cobros indebidos, ¿no? Eso sería todo, licenciado. Ya, perfecto. Seguimos, digamos, estamos fortaleciendo, digamos, este pequeño concepto que pareciera, digamos, un poco insuficiente, pero fíjense, digamos, estamos hablando de un concepto principal que es cabecera, digamos, en el tema tributario, ¿no? Conociendo, digamos, lo que es el marco jurídico, porque esa es la base sobre la que se basa, digamos, todo lo que es eh, el accionar del Estado a través de, como sujeto activo, y al otro lado el sujeto pasivo, que es el agente económico que por obligación paga sus impuestos, pero está todo enmarcado en un marco legal, constitucional, leyes, y existen por debajo decretos, resoluciones normativas, un sinfín, digamos, de marcos que regulan, digamos, el procedimiento. Pero como ha nombrado el compañero, también nos ha hablado del tema de equidad, del tema de la justicia social. Es decir, esta potestad tributaria no puede ser abusiva, tiene que haber límites, ¿no ve? Ahí hemos ido hablando de los límites formales, los límites materiales, ¿no ve? Donde el contribuyente tiene derecho, digamos, a acudir a otras instancias que no sean necesariamente, digamos, en este caso, el Estado bajo el paraguas del sujeto activo, sino también a otras instancias creadas para defender, entre comillas, al contribuyente ante abusos que podría cometer el Estado a través del sujeto activo, ¿no ve? Entonces, en base a eso, ¿me podrías dar una pregunta que te voy a hacer? Eh, ¿Qué persigue con los límites la potestad? ¿Qué se persigue con los límites en cuanto a la potestad tributaria? Lice, ¿puede responder? Repetir la pregunta, Ya. perdón. ¿Qué se persigue? O sea, con los límites, ¿qué se persigue hacia la potestad o con la potestad tributaria? ¿Qué representa los límites para la potestad tributaria? Ah, ya. Los límites. Yo lo he entendido como que busca evitar un ejercicio abusivo, ¿no? Como estaba diciendo, arbitrario del poder tributario del Estado, ¿no? Hacia los contribuyentes. Ujú. Está Eso. bien, perfecto, porque eso es exactamente lo que te has dicho. Nuestras limitaciones buscan evitar, digamos, que el poder de la potestad tributaria se convierta en un poder arbitrario y más bien garantizar, digamos, que existe un equilibrio, que no existe un abuso del sujeto activo, en este caso, con el sujeto pasivo, ¿no? Que es el obligado a pagar impuestos y el que impone mediante la ley, al otro lado, el pago de los impuestos, ¿no? Pone esos Exacto. límites. Listo. Gracias, estimado, voy a anotar, Gracias. estimado Marco Antonio. ¿Listo? Listo, gracias. Ya, ya. ¿Alguien más que puede anotarse para el intermedio, digamos, puedan participar una o dos más, dos compañeros que desean voluntariamente? Si no, ahí lo dejamos. ¿Listo? Ya.
Si no, a través del chat también me pueden indicar si alguno se anima, me avisan, ya para después del receso podamos, digamos, hacer que participen. Y no, continuamos con nuestra materia. Ya, vayamos entonces a continuar. Voy a compartir con ustedes lo que hemos ido viendo. Ayer les había comentado algo del tema de bueno, ya conocemos nosotros la página de impuestos nacionales, conocemos, digamos, el tema de la información, cómo la podemos bajar, cómo podemos conseguir, digamos, acá tiene la calculadora tributaria, acá arriba. Han cambiado, digamos, en su pantalla, acá en Servicio al Contribuyente, está la opción de cálculo de obligaciones, ¿no? Si quieren consultar para poder ver, ahí está la calculadora tributaria, que les puede servir para hacer cálculos, ¿no? Eh, no te digamos, tienes varias deudas tributarias, te permite hacer el cálculo, no te lo hace el valor presente, lo que ayer veíamos en clase. Pero de esto me interesa mostrarles este tema. Les había hablado en anteriores clases del tema de del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, digamos, la información que se maneja a nivel hispanoamericano, pero también están incluidos algunos países de África, ¿ya? Acá, digamos, en el continente americano están todos los países, hasta el norte, hasta Estados Unidos y Canadá, Centroamérica, Sudamérica, y algunos países seguramente que han sido invitados o han solicitado ser parte de este centro, ¿no? Que están, bueno, Surinam está acá a un paso, digamos, de Brasil, no es brasilero. Diré, no es del continente africano, pero hay algunos otros países que han sido incluidos, seguramente por invitación o algo por el estilo. Entonces, acá en la página encuentran mucha información, publicaciones, para el tema de formación, por ejemplo, que yo creo que les va a interesar mucho a muchos de ustedes. Tiene cursos de actualización, fíjense, programas de formación, de asistencia técnica para el tema de red docentes, sus políticas de capacitación y todo eso. Y acá vamos viendo cómo uno se registra en el sistema, realiza pagos, es decir, no son cursos gratuitos. Hay folletería sobre qué cursos y seminarios están dándose a la fecha, digamos, ¿no? Que debe haber una cantidad razonable. Acá hay un programa de gestión de riesgos que es el 11 de mayo, dentro de poco, la siguiente semana, pero ya debe concluir seguramente el tiempo de inscripción, ¿no? Hay un encuentro de tecnología del CIAT, bueno, agrupa todas el Servicio de Impuestos Nacionales está inmerso en este tema, es parte, ¿ya? Y el personal de la Administración Tributaria, como son parte de esta red, se pueden postular, digamos, a cursos cortos o de mayor duración, hasta maestrías, diplomados, que son pagados por el ente tributario de Bolivia. Por ejemplo, si algunos funcionarios se presentan a este tipo de cursos que son realizados por CIAT, se puede postular a la auspicia del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia y participan del curso. ¿Cuál es el requisito? Aprobar, ¿no? Porque una vez que concluida, apruebas y te dan tu certificación y es un buen cartón, digamos, de especialidad en el tema tributario. Hay varios temas. Ahora podríamos darle un pestañazo para ver qué tenemos, digamos, de formación. ¿Qué cursos tienen? El tema de la especialización. Hoy en día, digamos, está muy en boga el tema de los precios de transferencia, con el que he estado trabajando, está tardando bastante. Entonces, acá se tiene la información. Ya debería abrirse el archivo, pero está bastante. Ahí podemos ver más 2026. Acá está. Que vamos a ir viendo más tiene. Diplomados, cursos cortos, cursos que tienen que ver con el tema de las criptomonedas, que también están
digamos, en la economía a nivel mundial y no, no nos podemos abstraer de ese concepto, ¿no? Bueno, todavía, digamos, ahí se maneja acá, pero digamos no está en la banca, ya digamos ya se trabaja con criptomonedas, ¿no? Y han sido habilitados a través del poder que tiene el Estado, a través del Ministerio de Economía. Se habilita el tema del manejo de criptomonedas. Creo que comenzó el Banco Visa, creo que el sistema, ¿no ve? Y ahí tenemos una infinidad de cursos, ¿no? Que nos van dando a conocer, por ejemplo, curso de cobranza, curso de código tributario, curso de liderazgo empresarial, analítica empresarial, gestión de riesgos, ¿no? Como parte de ciudadanía fiscal, deben ser cursos de formación, de aduanas, de operaciones financieras y digitalización, de precios de transferencia, por ejemplo, puede ser cuando comienza el 15 de junio. Voy a ver, digamos, me interesa. A ver, curso de intercambio de información, operaciones financieras entre partes relacionadas, que tendría que ver más o menos con precios de transferencia también. Diplomados en administración tributaria, en política y técnica tributaria, diplomados en tributación. Esto no está cerrado por si acaso solamente a funcionarios de la administración tributaria a nivel latinoamericano o en todo el continente americano. También puede ser partícipes, gente externa, que seguramente, bueno, la diferencia es que tienes que pagar y postularte, ¿no? Hay cursos cortos, por ejemplo, de facturación electrónica, fíjense, código tributario nuevamente, curso de precios de transferencia, curso de estimaciones tributarias, ahí manejan, digamos, deben hacer proyecciones. Y otros diplomados, ¿no? Maestrías, MOOC, no tengo muy claro qué es esto de MOOC. Algún significado tiene que tener, MOOC. Ya que se habla, digamos, del tema tecnológico, por lo que vemos y el tema de las actividades comerciales que se realizan a través de las plataformas de Internet y el manejo de las monedas digitales, ¿no ven? No solamente las criptomonedas, las USDT que también se manejan hoy en día, ¿no? Y ahí tenemos una infinidad. Entonces les invito a que puedan pasar, revisar, entrar a esta página. Se las voy a subir también a Teams para que tengan el enlace y puedan ir viendo la utilidad que tiene, digamos, si les interesa el tema, bastante el tema de tributos, pueden también buscar no solamente, digamos, aquí en el entorno nacional, sino también, ya ustedes una vez que se titulen, después pueden buscar este tipo de cursos, ¿no? Que son hechos en castellano. En algunos, digamos, el texto, el material es en inglés. Entonces, a veces uno de los requisitos es, digamos, el manejo del idioma, ¿no? Para poder tener los textos y poder leerlos, ¿no? Porque si son en inglés, no hay otra. Aunque ahora, digamos, con el tema de uno, de la inteligencia artificial y el Internet, existen ya aplicaciones que te traducen automáticamente, pero no sé si con textos muy técnicos funciona y te traduce claramente. Habría que ver, ¿no? Todo ha cambiado tanto que la tecnología está revolucionando bastante. ¿Listo? Ya. Volvamos entonces a nuestra temática y nos vamos al lo que les he estado compartiendo. Ahí está. Ya. Listo. Les he subido material eh, que vamos a ver todavía de este tema. Entre hoy y el lunes, digamos, nos va a durar y después vamos a entrar a los otros dos temas que son un poco más cortos. ¿Listo? Entonces nos hemos quedado acá en el tema de valor presente. Habíamos visto el tema de cálculo de la deuda tributaria y nos habíamos quedado en este concepto de valor presente, que ya sabemos, digamos, que son pagos que se hacen fuera de la fecha de vencimiento, pero que se los tiene que traer a la fecha de vencimiento para saber cuánto de lo que se ha pagado corresponde a la deuda y ya sabemos que el saldo, si digamos la deuda es de 100.000 y se ha pagado un pago parcial de 20.000, ¿cuánto representa esos 20.000 a la fecha de vencimiento? Que se trae ese pago parcial a la fecha de vencimiento, vamos a tener el monto que se ha pagado a fecha de vencimiento y los demás conceptos que son mantenimiento de valor e interés en el tiempo que ha transcurrido de la fecha en que se hizo ese pago parcial a la fecha de vencimiento, ya no son componentes, digamos, de la deuda tributaria, pero no entran a cubrir el tributo que no ha sido pagado. ¿Listo? Y ahí, igual que con el tema de la deuda tributaria, también se aplica el tema del primero, o sea, la tasa del 4%, si entre la fecha de vencimiento y el pago parcial que se realiza se hace entre
día siguiente de la fecha de vencimiento hasta el último día del cuarto año, se toma en cuenta la tasa del 4%. Y ahí nos queda, digamos, ya definido la tasa y nos queda determinar qué tiempo ha transcurrido, si son los 1.460 o 1.461 días, o menos de ese tiempo que ha transcurrido entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago, para hacer el cálculo sobre el tema de valor presente. Las otras dos tasas tienen que ver, la segunda tendría que ver entre el número de días que ha corrido entre la fecha de vencimiento, ¿no? Diré fecha de vencimiento correctamente, hasta el último día del séptimo año, que quiere decir que corre la tasa del 6% más si el pago está entre el primer día del quinto año y el último día del séptimo año. ¿No? Entonces tomamos en cuenta esa fórmula que estamos viendo en la parte superior. Ahora, si el pago de la deuda supera los 8 años, ¿no? A partir del primer día del octavo año hasta la fecha en que se vaya a pagar, ya no hay acá limitantes del octavo año al 12º, al 13º, no, está abierto más ancho, ¿no? Y como les he dicho, puede haber contribuyentes que tengan deudas que sean fruto de una sentencia judicial y que haya durado más de 8 años, ¿no? Y en la vida práctica así se da, porque cuando el contribuyente impugna con la intención, digamos, de revertir la determinación que hizo Impuestos Nacionales, puede impugnar hasta la última instancia, que es, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Listo? Si pues, si no llega a ese nivel, no va a salir inmediatamente, porque se supone que desde que le han determinado la deuda ha corrido tiempo en cada instancia, ¿no? Y la que más se va a demorar es la instancia judicial, que va a ser en Sucre. ¿Listo? Entonces, existen plazos, pero también existen plazos que tiene ese poder judicial para poder ampliarse el plazo y poder replicar lo que ha determinado la administración tributaria o aceptar, digamos, lo determinado parcialmente o totalmente, o rechazar totalmente y favorecer al contribuyente, ¿no? Por eso, digamos, el contribuyente acude a diferentes instancias porque se defiende, digamos, tiene ese derecho, ¿no ve? La potestad tributaria no está usando, pero el marco normativo legal le está permitiendo al contribuyente, ¿no? No se olviden, digamos, que el marco legal tiene que estar más a favor del contribuyente, es decir, de sus derechos del contribuyente. Ahora, de la tasa del 8% se utiliza, fíjense, si supera los 8 años, entonces desde la fecha de vencimiento, ¿no? Hasta la fecha de pago, si supera los 8 años. Entonces se toma en cuenta la fórmula que estamos viendo en la parte inferior, ¿no? Ese pago parcial se llevará, digamos, a la fecha de vencimiento y se restarán los conceptos que son mantenimiento de valor e interés en el tiempo y la diferencia irá a cubrir parte o el total, digamos, de la deuda o del tributo emitido que se tuviese a fecha de vencimiento. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como les había indicado, vamos a tener... les voy a dar una tarea el día de hoy. Para este fin de semana va a ser un ejercicio, ¿no? Completo, es decir, desde el llenado del formulario que les voy a adjuntar en la tarea, les voy a pasar el formulario 200 para que ustedes puedan registrar ahí la información, sacar el resultado de la declaración rectificada, digamos, cuando hay una deuda tributaria, ¿no ve? Cuando yo en mi declaración jurada de determinar un impuesto y he hecho ya el pago y declarado en plazo, y luego rectifico porque ha habido algún error en la determinación de mi débito o de mi crédito, entonces en la rectificación lo que pagué en la declaración de utilidad va a ir como pago a cuenta y ya voy a determinar una diferencia, pero esa diferencia va a ser la que voy a pagar como deuda tributaria, ¿no? En el formulario, por ejemplo, a ver, veamos. ¿Dónde está mi formulario? Uy, ¿qué he hecho con mi formulario? Ah, acá está el formulario. No, no está. Espérame un ratito. Voy a abrir donde pensé que estaba abierto mi formulario. Desde las UGS Pizarra, no. A ver, vamos a abrir para que les pueda mostrar el tema del formulario. Aquí está. Ya. Por ejemplo, en la declaración jurada original van a registrar, acá van a registrar la información de la declaración original que va a ser pagada. En la rectificatoria va a estar la modificación que se ha realizado en la declaración jurada rectificatoria, es decir, podría ser, digamos, que el contribuyente por propia iniciativa autodeterminada haya revisado y encontrado que hay crédito fiscal que no corresponde al periodo.
y en la rectificatoria saca ese crédito y entonces vuelve a determinar nuevamente el impuesto. El impuesto va a variar, puede ser mayor. Entonces, en esta rectificatoria va a registrar el impuesto pagado, el impuesto determinado y el nuevo impuesto determinado y el pago que se ha realizado a cuenta. Y la diferencia de eso, de lo que se ha determinado en la rectificatoria, menos lo que se declaró en la declaración original y se pagó, va a haber una diferencia. Y esa diferencia va a ser la que se va a calcular como deuda, ¿no? Se va a hacer como deuda tributaria. Y van a ustedes a aplicar, digamos, lo que hemos visto en clase. ¿Listo? Ese va a ser el trabajo práctico que van a tener para este, eh, para este fin de semana. ¿Listo? Entonces, esa tarea vamos a tener. ¿Listo? O sea, van a declarar formularios y después van a hacer el cálculo y me lo van a expresar, digamos, también acá en la declaración jurada y en su reporte del cálculo que vayan a hacer. ¿Listo? Eso vamos a hacer esa va a ser su tarea. Ya les estoy haciendo conocer, digamos, qué es lo que tienen que hacer. Ya. Entonces, volvamos, digamos, a lo que hemos estado viendo. Valor presente, vamos a ver la siguiente semana. Vamos a hacer algún ejercicio práctico para no detenernos, digamos, en este tema. Ya, como ya van a tener un ejercicio de deuda tributaria, vamos a hacer también uno de valor presente. ¿Listo? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo se extingue un impuesto, una obligación tributaria? Cumpliéndola, ¿no ve? Porque todas las obligaciones tienen plazos establecidos, procedimientos, ¿no ve? Formas, como dice la normativa, para el pago de impuestos, tanto en el servicio de impuestos anuales como también las obligaciones que se tienen en la aduana, ¿no ve? En la aduana, digamos, los contribuyentes tienen, los que están registrados como importadores y exportadores, realizan el pago de impuestos, ¿no ve? A través de lo que es la póliza de importación y las pólizas de exportación, ¿no? Ahí tenemos una obligación que tiene el tema aduanero. Ahora, yéndonos, digamos, a lo que es el tema tributario, hay formas de extinción, ¿no? Pago total, es lo que normalmente debería hacer. El contribuyente, digamos, llega a su fecha de vencimiento, declara y paga. Entonces ahí no debe. Pero si, digamos, no pagase en su fecha de vencimiento y paga posteriormente en 2 o 3 pagos, también estaría cumpliendo el pago total. Claro que después de la fecha de vencimiento ya sabemos que contempla como deuda tributaria donde se añade el tema de mantenimiento de valor e intereses en el tiempo. Y de acuerdo a lo que hemos ido viendo en la fórmula, dependiendo de qué tiempo ha transcurrido entre la fecha de pago y fecha de vencimiento, vamos a determinar el interés especialmente, ¿no ve? ¿Con qué tasas vamos a trabajar? Mientras más largo el tiempo, supera los 8 años, va a ser las 3 tasas que se va a tener que aplicar, ¿no ve? Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy día, veía en medios de comunicación digital si había alguna novedad por el tema de la aprobación. En la Cámara Alta no hay nada todavía. ¿Listo? Creo que la prensa está más preocupada por otros temas que están saliendo en los medios de comunicación, en las redes y también a través de televisión y radio, ¿no? Y en la prensa escrita, ¿no? Otros problemas con este tema de los bloqueos que se están presentando, ¿no? ¿Ya? Ya. Después habla de la subrogación de pagos. Los terceros extraños, dice, que no sean sujetos a la obligación tributaria, pueden también realizar el pago previo conocimiento del deudor, subrogándose en el derecho al crédito, garantía, preferencias y privilegios sustanciales. ¿Cómo podría darse esta figura? Que uno que no esté relacionado con la administración, diré, con el contribuyente, ni con la obligación tributaria que tiene este contribuyente, digamos, el de pila andina. Es un contribuyente que va a pagar sus impuestos, pero un tercero, de acuerdo a este concepto de subrogación de pago, puede realizar el pago, pero con previo conocimiento del deudor. Y ahí dice, subrogándose en el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales. ¿Podría darse esta figura? ¿Cómo podríamos ver, digamos, que un tercero se haga cargo de pagar un impuesto, por decir, de pila andina, el IVA del periodo pasado, y ese tercero con conocimiento del deudor, ¿no? El Estado, ¿no? Del contribuyente y del Estado cancele, pero se subroga el derecho al crédito fiscal, digamos, a las garantías, preferencias, privilegios, como dice acá? ¿Por qué estará registrada esta opción? Este tema de subrogación de pago. ¿Se podrá dar en la vida práctica? ¿O se habrá dado en algún instante que, digamos, han tenido que incluir acá en la ley, digamos, este concepto de subrogación de pago? ¿Qué dicen ustedes?
Ujú. Extraño, ¿no? Digamos, es algo, como dice ahí la palabra tercero extraño, la verdad, digamos, es un caso extraordinario, raro, digamos, que podría darse, pero que está registrado acá. Eh, Podría ser, digamos, que un tercero, no sé, si podríamos hablar, a ver, desde el exterior, la empresa, digamos, que maneja Pila Andina, que es el accionista mayoritario, pero es parte de la sociedad de PIL, digamos, está dentro de la conformación de la sociedad, por más que sea externa, está registrada acá en su acta de constitución como sociedad anónima. ¿Quién podría ser ese tercero? Alguien alguien que debe, digamos, a PIL Andina y desea, digamos, negociar con PIL Andina, decir, mira, yo pago el impuesto con conocimiento del sujeto activo, conocimiento de ustedes, la aquiescencia de ustedes, porque aquí hay solamente previo conocimiento, nada más, no dice aprobación o aceptación, ¿no? Entonces, poniendo en conocimiento, pero esto le permitiría beneficiarse con el crédito, al crédito, garantías, preveniencia y privilegios sustanciales, ¿no? Fíjense, digamos, podría dar, ¿no? Pero no he conocido casos como estos, ¿no? Pero podría darse ya. Sigamos viendo. Ahora dice, condiciones, digamos, para el tema de la extinción de la obligación tributaria. El pago debe efectuarse en el lugar, fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto. Bueno, ¿no ve? Ya sabes que el pago de impuestos hoy en día, digamos, por el uso de la tecnología, no necesitas acudir al banco donde es tu domicilio fiscal, ¿no ve? Puedes declarar en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Al fin y al cabo lo haces a través de la página de impuestos y a través del SIAT. Entonces, ¿sabes? Acceso lo tienes a nivel mundial. ¿No ve? Internet tienes en todo el mundo y puedes acceder de cualquier parte del mundo. Hasta para pagar, ¿no ve? Puedes transferir de tu cuenta, puedes ingresar a través igual de Internet y pagar a través de tu banca móvil los impuestos, ¿no ve? Entonces, existen ya establecidos el lugar, la fecha, sí, digamos, tus vencimientos. Si lo haces posterior a tu vencimiento, también se necesitan las formas, que lo tienes que hacer a través del SIAT, ¿no ve? No hay ahora, digamos, formularios físicos para el tema del régimen general que tengan que declarar físicamente su formulario e ir obligatoriamente a impuestos y físicamente hacer el depósito, ¿no ve? Tienen una infinidad de formas o modos de pagar el impuesto, ¿no ve? La ASFI y toda la banca tienen una cantidad no limitada, limitada no, ilimitada de documentos a través de los cuales puedes hacer el pago de obligaciones, ¿no ve? Que no son solamente con el tema del fisco, con el Estado, ¿ya? Entonces, esto sí, digamos, registrado acá, seguramente esto en una modificación del Código Tributario debería ya tal vez, digamos, efectuarse en el lugar o la forma y la fecha, se pueden entender, ¿no ve? Porque antes, digamos, se declaraba la ley 2492 es de 2003, entonces el contribuyente en esas épocas tenía que declarar a través no era físicamente, había la opción de que puede presentar su declaración jurada de forma física y también lo hacía a través de la página de impuestos, ¿no ve? Pero tenía que pagar, hacerlo en la banca acá, digamos, no había mucho, digamos, el servicio de Internet, ¿no ve? No era muy utilizado, ¿listo? ¿Cómo ha cambiado, digamos, en menos de, si hablamos, digamos, desde cuándo tenemos el uso, donde más se ha sentado, ha sido desde a finales del siglo pasado, ¿no ve? Que es sí, del 2003 más o menos, pero se ha acentuado mucho más el uso los últimos 15 años, ¿no? Ya, sigamos viendo. 15, 10 años, listo. Existe pagos respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar de la forma que la administración tributaria lo disponga. Ya sabemos, ¿no ve? Que hay impuestos que tiene el sustituto, ¿no? Cuando hace la retención, tiene la obligación, si has retenido en el mes de abril, declarar la retención de abril en el mes, de acuerdo a su vencimiento mensual, en el mes de mayo. ¿Listo? Es una obligación que tiene. Lugar y formas establecidas está en relación, digamos, a la jurisdicción a la que corresponde el contribuyente y hoy en día, como les decía, todo lo hace a través de la página de impuestos, a través de SIAT y puede utilizar su banca móvil si es que, no si es que va a pagar en efectivo. Puede acudir a la banca en cualquier lugar del país,
menos fuera del país, ¿no? Si, digamos, declara fuera del país y va a hacer el pago, lo tiene que hacer a través de su banca móvil. Si hace su declaración fuera del país, no puede, digamos, acudir a un banco, tiene que tener habilitado a través de Internet, entonces no hay ningún problema, ¿lo ve? Ya. Luego, la Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede la convertibilidad del tributo en unidad de fomento a la vivienda, la aplicación de intereses ni de sanciones en tiempo. Breve, ¿no ve? La Administración Tributaria, cuando dispone prórrogas, por ejemplo, en el vencimiento de una declaración jurada, lo hace por motivos operativos o a veces por problemas sociales y políticos que se presentan en el país o por algún problema tecnológico, digamos, que el sistema de la Administración Tributaria esté fallando y si ustedes ven, digamos, en la página de impuestos, saca normativas donde da prórrogas, digamos, de impuestos, de vencimientos que han sido, digamos, el día 13, 14, desde el 13 al 22, y su terminación de dígito afectado a 1, a 2 o a 3. Entonces ahí determina prórrogas cuando tiene problemas en su sistema, ¿no? ¿Qué se ha dado? Digamos, a ver, por el tema del Internet, a veces tiene problemas o por temas de actualización que el sistema, digamos, no está habilitado, ¿no ve? O se puede dar también por problemas sociales o políticos, por ejemplo, puede afectar, digamos, un bloqueo para que se dé una prórroga en cuanto a la declaración jurada. No, así de simple vista, ¿no? Porque, digamos, todo lo va a declarar, pero no se olviden, digamos, que las ventas que realizan, las realizan, al Estado le conviene, digamos, que exista mayores ingresos en las empresas para que puedan pagar sus impuestos. Si hay, digamos, un bloqueo en estos días, perjudica, digamos, al agente económico, pero también perjudica al Estado cuando hay bloqueos, ¿no? Porque no permiten la libre circulación y mucha gente hoy todavía acudimos a muchos negocios a la compra de bienes y también para la atención de servicios, ¿no ve? Entonces, afecta al agente económico, pero también afecta al Estado, ¿no? Al sujeto activo. No sé si se recuerdan, en 2019 hubo, por ejemplo, problemas sociales, ¿no? Con el tema del fraude electoral, se convulsionó todo el país, no hubo, digamos, hay un paro contundente en todo el país, ¿no? Bloqueos en las calles, los ciudadanos salieron a bloquear en general, no hubo aquí movimiento de grupos manejados por algún partido político, pero la ciudad, Cochabamba, digamos, se paralizó, muchos negocios no abrieron por el tema social que había, no hubo ventas, sí hubo tema comercial, digamos, de forma digital, ¿no? Te lleva el producto, digamos, con los famosos operadores que te llevan los productos, ¿no? Una llamada para pedir producto a través de su página, pedir un producto y de los servicios de alimentación más que todo, y tema de salud, farmacias, ¿no? Ahí, digamos, podría, digamos, la administración tributaria fundadamente, digamos, ampliar, dar una prórroga para el pago de los tributos, para el vencimiento del impuesto, ¿no? Y nos dice que cuando hay una prórroga, el vencimiento cambia, digamos, si el vencimiento era el 13 de este mes, de los que terminan en 0, y por algún problema fundamentado, puede ser social, tecnológico, la administración tributaria prorroga el vencimiento al 15, por decir, ¿no? Entonces quiere decir que el vencimiento en lugar de ser el 13 va a ser el 15 y al ser el 15, esa sería la nueva fecha de vencimiento temporalmente por ese periodo, por el periodo, ¿no? Entonces ahí ya no incurre, se paga el impuesto, se paga el tributo determinado, ¿no? No entra el tema de sumarle el tema de la convertibilidad en UFBs para volver a calcular con intereses y sanciones si corresponde, porque hay prórroga, pero es una prórroga formal. Ahora, en la práctica, ¿qué sucede en este tema de las prórrogas? Cuando tiene algún problema en la administración tributaria, por ejemplo, hoy día, digamos, me tocaba tributar y lo estaba haciendo, digamos, en la noche, 8 y no funcionaba el sistema, 9, nada, 10, nada, 11, nada. Pasó las 12 y no hubo nada. Al día siguiente, la administración tributaria no saca la normativa de ampliación, sino un comunicado haciendo conocer que por problemas del sistema, muchos contribuyentes que tenían su vencimiento en tal fecha no han podido realizar sus declaraciones y otros que tenían otros trámites tampoco. Entonces, por lo tanto, se estará sacando una normativa de prórroga, ¿listo? Entonces, digamos, ese comunicado te da luces, ¿no ve? Porque la normativa no lo saca
al día siguiente ni el mismo día. A veces tarda 2 o 3 días en que saquen. Es un proceso, ¿no? Porque lo tienen que, para construirlo, ahí trabaja el área de jurídica, el área administrativa, ¿no? Toda la administración tributaria, hay áreas encargadas para redactar correctamente la normativa y no tener problemas después, ¿no? Como pasó con el tema de la prórroga del IUE. Salió que declaración, pago y presentación de estados financieros vencían, se prorrogaba hasta el 29 de mayo de este mes. Y después sacan un concepto que no debería ser válido porque si hay una modificación de una normativa tiene que ser con otra normativa, es la aplicación correcta, pero han sacado ese fe de ratas, ¿no ve? Corrigiendo en el documento ese error de la fecha y de que se presenta hasta el 29, o que está abierto todavía, hasta el 29 de este mes se debe presentar los estados financieros, aquellos que están obligados a presentar. Y hasta el 4 era la declaración jurada y pago del IUE, ¿no ve? Ahí, por ejemplo, fíjense, digamos, salió una normativa, pero le han hecho la corrección con fe de ratas cuando debe haber sido la corrección con otra resolución normativa, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Después dice, el pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. No, hoy en día, digamos, como la declaración jurada es digital, el pago también lo puedes hacer a través de tu banca digital o personalmente vas al banco, ¿no? De lunes a viernes, son los días hábiles que se contemplan para el tema de pago de impuestos, ¿no ve? Entonces, ahí tienes todas las, o sea, cómo acreditar. Ahora, digamos, la certificación de tu declaración jurada, no necesitas imprimir tu declaración jurada y acudir a impuestos para que te pongan un sello de goma que certifique tu declaración jurada, sino ahora por el sistema, por el SIAT, donde declaras, tienes la opción en línea, una vez que declaras y pagas, certificar inmediatamente tu declaración jurada. ¿Para qué necesitan las certificaciones? El contribuyente, o sea, para probar que hayan cancelado uno, ¿no ve? Eso ve la certificación del fisco, porque si uno se equivoca en su declaración jurada, por decir, yo he declarado, pensando que he declarado abril 2026, me he adelantado y he declarado que podría darse, ¿no ve? Mayo 2026, ¿no? O si soy un consultor que presto servicios a muchos contribuyentes y tengo varios contribuyentes con los que trabajo, me equivoco de contribuyente, ¿no? Y hago certificar y veo el NIT y veo un error, ¿no? Entonces hay errores, ¿no? Que se puede cometer, ¿no? Entonces la certificación te sirve para que verifiques, ¿no? También y valide que ha sido correcta para ti, digamos, porque la certificación te sirve no solamente para certificar tu pago, que acredite eso, ¿no? Ante el fisco y ante el mismo contribuyente, sino también ante un tercero que puede ser un banco, ¿no ve? Donde yo puedo acudir para solicitar créditos, préstamos, ¿no ve? O puede ser, digamos, para presentar a mi relación comercial que puedo tener hacia afuera con algún proveedor o algún cliente que tenga fuera del país y me pida que le pueda presentar certificación de declaraciones juradas de la última gestión de los impuestos de orden mensual y anual. Entonces yo puedo presentarle estos certificados que van a estar certificados por impuestos de forma digital. El externo o el que me haya solicitado puede verificar si son o no son ciertos esos documentos, ¿no? Porque cada documento, cada declaración jurada lleva un código de barras, o creo que lleva ahora un QR. Entonces quien tenga ese documento va a poder consultar en la página de impuestos y la página de impuestos responderá si es un documento emitido y certificado por la Administración Tributaria, ¿no? Certificando ese tema, ¿no? Porque en la banca te piden, fuera, digamos, de los estados financieros, cuando uno va para un préstamo hasta personas naturales, si tienen NIT, te piden tus declaraciones juradas, ¿no? Para ver tu flujo de movimiento, ¿no? Ingresos, si tienes la capacidad de pago, si no tienes también problemas con el fisco, ¿no ves? Si no tienes deudas tributarias. Porque la Administración Tributaria te puede certificar declaraciones juradas, sí. Si están sin pago, también te las va a certificar. Ya va a estar en el formulario si ha sido o no cancelada. Entonces, si tienes, digamos, tú eres el banco y va a dar un crédito, ves de las dos gestiones, digamos, que le has pedido. La mitad de las declaraciones juradas están hechas en plazo, pero sin pago. Entonces,
vas a dudar, digamos, en otorgar por el monto que pides el crédito, tal vez por un monto menor o tal vez rechaces la solicitud de crédito, ¿no? Entonces, ese insumo es útil hacia afuera, ¿no ve? No solamente para el sujeto activo, sino también para el sujeto pasivo, ¿ya? Diversidad de deudas, ya. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos periodos, el pago se imputará a la deuda elegida por el deudor. De no hacerse esta elección, la imputación se hará a la obligación más antigua y entre estas sea la que sea de menor monto y así sucesivamente a las deudas mayores. ¿A qué se referirá esto? A ver, vamos a ir analizando, vamos a ir ejemplificando. Esperen un cachito. Damos lectura al numeral 12. En ningún caso y bajo su manera funcionaria, la administración tributaria podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes, sean hechos parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Ya, perfecto. Si son deudas autodeterminadas, ¿no ve? Y yo tengo varios impuestos declarados y voy a hacer pagos parciales, yo puedo decidir cómo voy haciendo estos mis pagos, a las más antiguas, a las de mayor monto, esa selección. Pero en otros casos, digamos, la administración puede determinar que pagues la más antigua y la de menor monto y así sucesivamente hasta llegar a las deudas mayores. ¿En qué caso se puede dar? Ahora, la administración tributaria no puede negar, digamos, los pagos. Ahora, no lo puede hacer, ¿no? Porque, digamos, cuando el contribuyente pague, declare y pague, lo va a hacer a través del SIAT, a través de la opción que existe para pagar tus impuestos y para hacer pagos parciales también a través de un formulario 1000 o si es en valores 2000. ¿No? Son formularios digitales también que están habilitados. Entonces yo voy a poder realizar mis pagos, ¿no? No va a haber impedimento. O sea, el funcionario tampoco va a poder negar que existen esos pagos porque van a estar ahí metidos en su sistema ya como pago dirigido a una deuda tributaria, ¿no ve? Entonces me explico. A ver, vamos a ir viendo este concepto de diversidad de deudas. Ya. A ver, el tema de la diversidad de deudas. Ya. Entonces, digamos que hay un contribuyente que tiene deudas del IVA, puede ser del 2022, de 2023, 2025, ya, deudas de varios impuestos. Puede ser del periodo de febrero, puede ser del puede ser de febrero a mayo, puede ser de febrero de noviembre, de esa gestión, ¿no ve? Que deba del IVA. ¿Listo? Puede que deba no solamente febrero del 2022, también que pueda que deba otro mes, digamos, puede ser octubre, ¿no? En este otro caso, mayo, abril, julio, ¿no? Noviembre puede ser diré, del 2025 puede ser hasta de diciembre, ¿no ve? Entonces, de acuerdo a esto podrían ser el IVA, diversos impuestos de diferentes gestiones. Puede tener deudas también del IT, ¿no ve? Puede ser, digamos, del IT del 2026, ¿no? Que deba de enero al mes de abril, o diré marzo. ¿Listo? Entonces, podemos tener también que tenga una deuda de el IUE, que es un impuesto anual, y deba de la gestión 2024. Haya hecho un pago parcial, y ha realizado un pago parcial, y deba todavía tenga un saldo pendiente por pagar. ¿Listo? Se puede dar. Ahí podemos ver diversidad de deudas, como dice acá. ¿No ve? Entonces, y bueno, no voy a poner los montos, digamos, son diversos montos también. Y nos dice la normativa que, la ley, mejor dicho, en el artículo que hemos visto, que el contribuyente puede tomar la decisión de cuál pagar primero y en qué orden pagar. ¿No ve? Yo pagaría, digamos, dependiendo del monto, o montos menores o mayores, las más antiguas. ¿No ve? Dependiendo del monto. Si son montos mayores, comienzo por las que tienen mayor monto. Posiblemente, digamos, la del IOE es la de mayor monto, entonces tal vez podría yo decidir pagar primero esta y después ir pagando paulatinamente poco a poco estas. ¿Listo? ¿Ya? Pero ¿qué dice la normativa? Dice que
Digamos que febrero es la de menor monto, de todas. Después le sigue en cuanto a monto, le sigue la de julio, después, bueno, las demás, ¿no? Y vamos pagando paulatinamente de menor monto a mayor monto. Entonces, eso nos dice que la administración tributaria podría tomar de menor monto a mayor monto, ¿no? Comienza la de menor, de la más antigua y la de menor monto, que podría ser, digamos, esta de febrero de 2022, y continúa con julio, después va pagando las demás, que son montos que van subiendo. ¿Listo? Hasta pagar la última. ¿Dónde se aplica este término? Este segundo que les he dicho, que la administración tributaria decide que el pago sea de las más antiguas y de menor monto, hasta que se vuelva a cero esa y continúa con la siguiente deuda. Se aplica en las facilidades de pago. ¿Ya? Porque pónganse que ha pagado parcialmente estas deudas de estas gestiones y está en un proceso de, o sea, le van a aplicar la sanción si no paga o no se acoge a facilidades de pago. Entonces decide acogerse a facilidades de pago. Entonces, cada pago que haga como cuota, digamos, va a pagar mensualmente, ¿listo? Va a ir primero a cubrir la deuda más antigua y de menor monto. Luego va a seguir con la siguiente deuda y así sucesivamente hasta llegar a la deuda que sea más actualizada, ¿listo? Y de mayor monto, va a ir haciendo. Entonces, una vez que cobra, digamos, con cada cuota, digamos, con 3 o 4 cuotas de tu facilidad, las facilidades de pago se pagan una vez al mes, es hasta el último día hábil de cada mes. Entonces, pago acá, en 3 cuotas pago la del 2022 del IVA, la siguiente, es decir, lo que vaya a pagar mi cuota va a ir pagando esta, y así sucesivamente, hasta que yo, a través de esa facilidad de pagos, pague esta diversidad de deudas. Bajo esa figura de pagar, comenzar por pagar la más antigua y de menor monto, y así sucesivamente hasta llegar a la mayor, liquidar toda mi deuda, y ahí estaría cumpliendo con eso el pago total, ya sea en plazos, que sería una facilidad de pago, pagos parciales que yo puedo hacer sin entrar en facilidades de pago, digamos, porque en facilidades de pago máximo se puede pagar en 36 meses. ¿Listo? Cuotas de 36, tienes 36 meses para poder pagar en facilidades de pago. ¿No ve? En cambio, cuando tú quieres pagar parcialmente de 100,000, dices voy a pagar en 4 pagos, yo creo que en 2 meses o en 4, pero pagas, ¿no? Y la administración tributaria, digamos, se pone en conocimiento, entonces no te va a generar, digamos, un documento donde contemple la sanción más, porque, digamos, vos te estás comprometiendo y le estás dando una mano, digamos, y el Estado también está haciendo un poco flexible, el sujeto activo, permitirte, digamos, que tú puedas pagar, te hayas comprometido. Si incumples, digamos, el primer pago, ya la siguiente te sacará el, ya el documento donde indique la deuda y la sanción. ¿Listo? A eso debe. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿No ha quedado ninguna duda? ¿Todo ha quedado claro sobre ese concepto? Ya. Entonces volvamos a la temática. Ya, sigamos viendo. Ya, y justamente lo que les había hablado, el tema de facilidades de pago. Entonces, la administración tributaria tiene esa atribución, es decir, puede otorgarte esa facilidad de pago, pero por cada deuda que te acojas, es decir, por única vez, digamos, yo me acojo por ese concepto que hemos ido viendo acá, por estos impuestos, por estos montos, me acojo a facilidades de pago, por este impuesto de esos periodos, no me puedo, o sea, me he acogido a facilidades de pago, he incumplido, digamos, he ido pagando de las 36 cuotas, he logrado pagar hasta la 12ª cuota, y después no he pagado más, o sea, se ha incumplido mi plan de pagos, automáticamente la administración tributaria ejecuta y te añade la sanción, ¿listo? Por ley. Es decir, no has cumplido la facilidad de pagos, no puedes volver a acogerte por lo mismo y por el saldo que tengas nuevamente a facilidades de pago si no has cumplido los plazos establecidos. ¿Ya? Hay reglas establecidas para este tema de facilidades de pago, hay una normativa, ¿no? Entonces, que indica el tema del número de cuotas, garantías, qué pasa si no puedes cancelar una cuota, te da todavía tiempo para que pagues la segunda más,
Pero claro que te acumulas una cuota más, ¿no? Entonces, cuando hay una tercera cuota que no has pagado en su plazo, ahí ya se te cae tu facilidad de pago y ya automáticamente tu facilidad de pago se vuelve un título de ejecución y te aplican la sanción más sobre el saldo que deberías, ¿no? Entonces, es bueno conocer, digamos, eso que establece la normativa. En este caso, como dije acá, tú vas a coger las facilidades de pago, ¿no ve? ¿Qué nos dice? El texto dice, podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable las facilidades de pago de la deuda tributaria a solicitud del contribuyente, en cualquier momento, inclusive aun cuando tengo iniciado una ejecución tributaria. Si yo tengo, por ejemplo, una sentencia ejecutoriada en Sucre, y ya no tengo dónde acudir para impugnar, entonces no me queda otra que pagar y no tengo la capacidad de pagar en efectivo los millones, entonces puedo acogerme hasta esa instancia también en facilidades de pago, en todas las instancias, es decir, las que me determinan la administración tributaria. Si los he impugnado y he perdido en la instancia de la autoridad de impugnación tributaria, también puedo acogerme en esa instancia a facilidades de pago. Si he perdido y en Sucre, la última instancia, y no tengo otra que pagar, y es un monto elevado porque se va creciendo el monto. Un día que pasa, el monto crece, no se olviden que de la fecha de vencimiento, mientras más se va alejando, va tomando en cuenta el mantenimiento de valor, el tema de la tasa de interés y el tiempo que ha transcurrido para ver cómo vamos a calcular esa deuda. Y si hay el tema de la sanción más, entonces va a ser un monto bastante grande, ¿no? Entonces es bueno, digamos, que el contribuyente vaya a determinar, tenga esa opción, ¿no? Esa facilidad, ese derecho, digamos, a poder, y no sea confiscatorio, no sea, digamos, no de acuerdo, no afectes a su capacidad económica y su capacidad contributiva. ¿Listo? ¿Ya? Acá pone limitantes, dice, las facilidades de pago no proceden en ningún caso por retenciones. ¿Listo? Entonces un contribuyente por el tema de retenciones no puede solicitar facilidades de pago. ¿Ya? Que haya declarado y no haya pagado o haya pagado parcialmente y tenga deudas, no puede solicitar facilidades de pago. Sí o sí tiene que pagar. ¿Ya? Por las que está registrado, digamos, por ejemplo, Pilandina tiene IVA, IT, IUE, RC-IVA, esas son las obligaciones que tiene ante el fisco. Entonces, esas cuatro sí puede acudir a facilidades de pago. Pero a las retenciones que no las hace, no son permanentes, sino no son habituales, declaraciones juradas, retiene, digamos, hizo retenciones en el mes de abril, en su vencimiento en mayo, que es un impuesto mensual, tiene que declarar y pagar. ¿Ya? Puede declarar y no pagar, pero tiene que pagar porque no tiene la opción, puede hacer pagos parciales, ir pagando hasta liquidar en unos 2 meses, 3 meses, un poco más antes de que actúe la administración tributaria, ¿no ve? Pero no puede acogerse a esta figura de la facilidad de pago por el tema de las retenciones, ¿no ve? ¿Listo? Ya. Ahí dice, si las facilidades de pago se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. A ver, por decir, si mi vencimiento es el 13 del siguiente mes y yo decido antes, digo, a ver, ya sé cuánto he determinado, puedo declarar hasta mi vencimiento o antes de mi vencimiento. ¿No ve? Entonces declaro y no pago porque no tengo los recursos. Estoy con problemas de liquidez, entonces decido que ese impuesto determinado me voy a coger a facilidades de pago en la fecha de vencimiento. Y ahí dice no habrá lugar a la aplicación de sanciones. Sí, no va a haber aplicación a ninguna sanción porque yo estoy declarando en plazo o antes del plazo y por ese impuesto determinado, que sé que no lo voy a poder pagar, me estoy acogiendo el mismo día de la fecha de vencimiento o lo puedo hacer al día siguiente de mi fecha de vencimiento y acogerme facilidades de pago. ¿No ve? Porque igual me van a proyectar, digamos, al tiempo que máximo de 36 meses, o si yo les solicito, digo, 10 meses, 12, 30 o 25, 28 meses, ¿no ve? Lo máximo es 36 meses, ¿no? Automáticamente puede ser ese tiempo, pero dependiendo, digamos, el monto de tu deuda. ¿Listo? Dice después, para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca mediante reglamentación normativa. Es cierto, ¿ya? La Administración Tributaria tiene establecido en su normativa garantías que el contribuyente tiene que poner, garantías en efectivo, garantías en valores, que son como esos CDIMs que les nombré en anteriores clases, que son valores como cheques, que pueden ser también una parte del pago sería la garantía, ¿no? Una garantía en boleta bancaria, que es un trámite ante la banca para poder tener ese documento como garantía que sirve, digamos, si el contribuyente no cumple, la administración tributaria ejecuta ese documento, ¿no?
o hipotecaria, ¿no ve? Ahí tiene las opciones, ¿no ve? Entonces el contribuyente tiene esa opción. Ahora, en el tema de facilidades de pago, cuando tiene deudas tributarias, solamente podría acudir a impuestos nacionales el contribuyente para el tema de deudas tributarias, ¿no? Solo podrá acudir, solo podrá acudir a la administración tributaria con el tema de facilidades de pago, ¿no ve? Porque también podría acudir a otra instancia, ¿no ve? O sea, puede acudir a la figura de facilidades de pago que te da la administración tributaria, sujeto activo, digamos, si tú no puedes pagar el monto tributo omitido, tienes deuda tributaria y no la puedes cancelar en su totalidad al 100%, puedes acogerte a facilidades de pago. Pero también existe otra opción que no te la da la administración tributaria, pero que el agente económico puede también utilizar, que es la banca comercial. ¿Listo? Ya. Facilidades de pago tiene tasa de interés. La banca comercial, cuando te presta recursos, también tiene tasa de interés, ¿no ve? Y también te presta por determinado tiempo. Lo mismo que la facilidad de pago te da por determinado tiempo, ¿no ve? La administración tributaria te pide garantías, ¿no? Y la banca comercial también tiene que respaldarse para prestarte, ¿no ves? Si no pagas, te ejecuta la garantía, la banca, entonces similar. Ahora tienes que ver ahí, digamos, el tema, el costo de oportunidad, diré beneficio-costo, ¿no ves? ¿Con cuál de ellas te es más fácil, te conviene pagar tu facilidad de pago? Porque, digamos, facilidades de pago, vas a ir pagando en cuotas a impuestos, ¿no ves? Vas a pagar en la banca a cuentas fiscales. Si es con la banca comercial, vas a sacar un préstamo por la deuda total y la vas a poder cancelar el siguiente mes, digamos, pero en totalidad no vas a pagar en cuotas al banco el impuesto. Sí vas a pagar al banco en cuotas la deuda que has adquirido con el banco para que puedas tener ese préstamo para pagar a impuestos. Entonces ahí tiene que medir, digamos, tiene que medir el contribuyente, en este caso el agente económico, con cuál le conviene más cancelar con las facilidades de pago de impuestos o con un préstamo del banco, de un banco comercial, ¿no? Entonces ahí tiene esa opción para poder decidir, ¿no? No está esto estipulado en nuestro marco legal, pero tiene opción a acudir a esa figura. ¿Listo? Ahora nos dice ahí, en caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago será suspensiva. ¿Qué significa esto? Si tiene una sentencia ejecutoriada un contribuyente, ya no tiene dónde más acudir, pero no tiene la capacidad de pagar en efectivo y puede acudir a esta figura de la facilidad de pago, acude y su ejecución se suspende, ¿no ve? Mientras dure la facilidad de pago. Termina la facilidad de pago, la ejecución ya no es necesario ejecutarla porque ya ha pagado la deuda, ¿no? Pero si fuese el caso, digamos, incumple con el plan de pagos, inmediatamente se realiza la ejecución, ¿no ve? Y ahí se va a incluir fuera de la sanción, posiblemente intervengan cuentas del contribuyente, anotaciones preventivas de sus bienes para poder el Estado, digamos, respaldar la recuperación de los impuestos no pagados o que le ha determinado y no ha pagado el contribuyente. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, el tema de la compensación. ¿Dónde vemos las compensaciones? En el tema del IVA, en el tema del IT, hemos visto, ¿no ve? Conceptos de compensaciones, ¿no ve? El tema del IVA, ¿se aplicarán compensaciones? A ver, veamos qué nos dice del tema de compensación. ¿En qué casos procede? Dice, la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente de oficio o a petición de partes en las condiciones reglamentarias que se establezcan, con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado, proveniente de pagos indebidos en exceso, por lo que corresponda a la repetición o la... Bueno, ¿no? La deuda tributaria debe ser compensada y referirse a periodos no prescritos. Perfecto. Iniciar el trámite de compensación, la administración tributaria tendrá 3 meses para dar respuesta, ¿no? Habrá resuelto bajo responsabilidad funcionaria. A ver, acá nos está hablando de algo que habíamos visto en clase, de un concepto que dice acá,
de pagos indebidos o en exceso. ¿Se acuerdan cuando vimos que cuando existen pagos, qué se utiliza cuando existe esta figura de pagos indebidos? ¿Se acuerdan? Hemos visto. Y o exceso. ¿Recuerdan? Hemos visto este concepto en clase. ¿A qué figura acude? Dime. El proceso de repetición. Nuestros procesos. Sí, correcto. Bien. ¿Está bien? Entonces, se refiere a la acción de repetición. ¿Listo? La compensación. También se refiere a, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando tengo pagos indebidos en exceso, yo voy a poder solicitar la acción de repetición para que se me haga la devolución, lo que hemos ido viendo. ¿Qué tendrá que ver con este concepto que nos está hablando de la compensación? Ahí dice la deuda tributaria poder compensar total procedimiento de beneficio aparte en la condición que se reglamenta con cualquier crédito tributario líquido y exigible de interesado provenientes de pagos indebidos o en exceso. ¿Ya? En una declaración jurada, les voy a mostrar. Aquí está. Veamos. ¿Dónde se registra el pago indebido o pago en exceso una vez que, digamos, en mi declaración jurada he hecho un pago indebido, he determinado un impuesto, no sé, mi pago ha sido en efectivo de, bueno, vamos a anotar, aquí al lado anotaremos, mi pago en exceso ha sido de 1.000 bolivianos. He declarado y mi impuesto ha sido declarado por un monto, cancelar, no hay problema. He pagado en exceso, 1.000. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a expresar estos 1.000 en mi declaración jurada? En la rectificatoria, en el ejercicio va a ir el pago, el impuesto determinado correctamente y me va a sobrar 1.000. Entonces, esos 1.000 va a ir donde dice, aquí hay un concepto, pago a cuenta. Aquí, en esta casilla, va a ir donde dice, en el IVA. Pago a cuentas realizadas en declaraciones juradas o boletas de pago correspondiente al periodo que se declara. Entonces, ahí va a ir los 1.000 que estoy declarando de más. Entonces va a demostrar que he pagado de más. ¿No ve? Entonces, esto por este monto que he pagado de más, podría solicitar acción de repetición. En el IVA, como les dije en la clase que pasamos, que el IVA no está, está excluido el tema de acción de repetición, salvo que la empresa esté por cerrarse. Digamos, en el periodo este que ha declarado se va a cerrar, o de varios periodos quiere reclamar, que no haya superado los 3 años, digamos, su trámite de acción de repetición, reclamar la devolución y se le devuelva. Pero en el IVA, ¿qué podría hacer con estos 1.000 si no le van a poder devolver si la empresa sigue en funcionamiento? Te sirve para utilizar de crédito. ¿Qué significa eso? Tú puedes tener un arrastre de crédito que llevas en la 635 con su actualización en la 648 del periodo anterior. Tienes tu crédito que estás arrastrando y te sirve para sumar a tu crédito del periodo que tengas que declares o para compensarte, digamos, con el impuesto determinado de ese periodo, ¿no ve? Pero lo que establecen en la normativa también te permite que estos 1.000 en el IVA, que no vas a poder solicitar a acción de repetición, te puedas compensar con el importe determinado, ¿no? Fuera del crédito que tengas arrastrando de periodos anteriores, también ese pago a cuenta vas a poder utilizarlo como pago a cuenta, ¿no ves? Si no tienes, digamos, crédito del anterior periodo, tu impuesto determinado era, digamos, 1.200, te vas a poder compensar con estos 1.000 y solamente vas a tener que pagar 200 del impuesto, ¿no ve? A eso se refiere, ¿no ve? Porque el tema de compensación también tiene que ver con el arrastre de saldos que tienes, que te vas arrastrando de otros periodos y se va actualizando con el mantenimiento de valor, ¿no ve? Si no tuvieses ese monto de saldo que arrastres, te puedes compensar con el pago indebido o en exceso de tu declaración jurada. En el IVA se puede hacer eso, ¿no ve? Porque solamente aplica la acción de repetición si fuese de estos 1.000 que se ha pagado de más, solamente aplica cuando la empresa va a cesar sus funciones, es decir, se va a cerrar. Entonces, como se va a cerrar, va a haber cese de funciones, en ese caso sí le van a devolver ese pago en debido o en exceso. Pero si la empresa no se va a cerrar, va a seguir funcionando, en el IVA no puede aplicar la acción de repetición. En ese caso, entonces va a poder compensarse en algún momento el usar y compensar con la deuda determinada en algún periodo. Si no tiene
arrastre de saldos que se pueda compensar, va a poder compensarse con esta, con esa más. Fuera del arrastre de saldos, tiene la opción de compensarse con esos pagos indebidos o en exceso. ¿Listo? Esa es la decisión que también puede tomar un contribuyente. Cuando tenga pagos indebidos o en exceso, puede arrastrar de declaración de jurado, no solamente con el IVA, ¿no? Con los otros impuestos también puede ir arrastrando y va a ir arrastrando esta cuenta de pagos a cuenta. En algún momento puede darle utilidad. De eso es decisión ya del contribuyente, ¿no? Depende. Si ahí tengo 100 bolivianos, posiblemente, ¿para qué voy a pedir acción de repetición? Iré arrastrando y en algún momento, y no prescribe por si acaso, ¿no? Voy a darle uso. Puede que declare 2, 3, 4 años y siga arrastrando ese monto en pago a cuenta, como saldo de pago a cuenta. No se actualiza, no se hace mantenimiento de valor, se va a mantener. 1000 va a seguir de aquí a 5 años, va a seguir siendo 1000 en la última declaración jurada si sigo arrastrando. Pero en algún momento puedo utilizar, ¿no ve? Entonces, ¿prescribe? Tampoco. ¿Qué prescribe? Las actuaciones de la administración tributaria para fiscalizar. Entonces, tu saldo lo puedes arrastrar eternamente ahí, ¿no ve? Claro que los contribuyentes en la práctica no arrastran miles de meses, ¿no ve? De años, sino que en un momento dado les es útil porque ya no tienen crédito para compensarse. Entonces pueden compensarse este monto, ¿no ve? Se puede dar lo mismo en el IT, ¿no ve? El IT, por ejemplo, no sé si tengo, a ver, creo que tenía el formulario IT por acá, vamos a ver si lo tengo por algún lado. Vamos a verificar. A ver, vamos a ver acá si tengo el IT. Vamos a ver. No sé si tendría, vamos a ver. No recuerdo en qué carpeta he puesto, pero vamos a ver. Ahorita lo debo tener en alguna. No los tengo acá. No, entonces, en el IT, por ejemplo, ¿qué se compensa? ¿Qué compensamos en el IT? ¿Se acuerdan? Ya han visto, digamos, en materia de eso, ¿no ve? Es correcto. Al IT se compensa el IUE. El IUE efectivamente pagado. Ahora, con el cambio que ha habido en la ley, el IUE efectivamente pagado puede ser en mi fecha de vencimiento o puede que haga en pagos parciales, ¿no ve? Después de mi fecha de vencimiento haga pagos parciales y también me pueda compensar. ¿Qué me va a limitar a seguir compensándome? Diré a seguir compensándome es que se venza una nueva gestión del IUE y pague nuevamente el IUE. Entonces hasta ahí me he podido compensar lo que tenía, ¿no ves? Ese saldo que he ido compensándome con el IT, ¿ya? Hasta hace poco, digamos, han modificado el decreto reglamentario que decía que sí o sí tenía que ser el efectivamente pagado hasta tu fecha de vencimiento. Entonces era limitativo, ¿no? Han cambiado, eso cambió el anterior gobierno o la anterior administración tributaria, o diré, el Poder Ejecutivo, porque es el que emite los decretos supremos, por tema de liquidez, ¿no? Porque le faltaba plata. Y una forma de presionar al contribuyente era para que pague y si quiere compensarse, pague hasta su fecha de vencimiento. Entonces, si no pagaba su fecha de vencimiento, podía pagar después, pero ya no podía compensarse al IT, lo que iba pagando después de su fecha de vencimiento, ¿no? Pero esa figura ha cambiado, ha vuelto lo que normalmente era, si vulnerable de derecho al contribuyente tiene ese derecho, ¿no ve? El que pague en plazo o después de plazo, pero siempre la limitante en ese caso va a ser el vencimiento del siguiente IUE. Hasta esa fecha va a poder compensarse, hasta ese periodo va a poder compensarse todavía el IUE que haya pagado de la anterior gestión, ¿no ve? Esa es la opción que tiene. ¿Qué opción tiene esta facilidad, digamos, de compensaciones? También existen los demás impuestos, porque hay esa casilla que dice pago a cuenta, donde se puede, cuando se hace la rectificatoria, demostrar que uno ha pagado de más, ¿no ve? Porque en la declaración original yo determino mi impuesto y me podría equivocar y poner en el importe a pagar un cero más, se me puede ir un dato más, ¿no ve? Y ser un monto mayor. Yo acudo a la banca, pago mi impuesto determinado para pago en efectivo y después me doy cuenta que he pagado de más, que no es replicado el impuesto determinado, se me ha ido un cero más, entonces rectifico. En rectificatorio voy a poner el impuesto determinado, el impuesto que debería pagar y me va pagado y me va a generar la diferencia y la diferencia va a ir a ese pago a cuenta. IVA, ITRC, IVA, IUE, ICE. Para el tema de retenciones también existe esa opción, ¿no ve? Claro que el tema de retenciones no se puede, bueno,
se puede acudir, no se puede acudir a facilidades de pago, pero sí aplica, creo que no recuerdo, creo que no aplica el tema de la acción de repetición tampoco. Entonces ahí voy a poder arrastrar mi copago cuenta al siguiente mes que vaya a hacer otra retención y en lugar de pagar con el impuesto, pagar el impuesto con recursos, voy a pagar con ese pago a cuenta, ¿no? Le puedo dar, o sea, no pierde el contribuyente, ¿no ve? Cuando tiene pagos indebidos en exceso. Si no hace la acción de repetición y no le está permitida, puede arrastrar ese pago en exceso como pago a cuenta y pagarlo en cualquier otro impuesto hacia adelante, ¿no? Y no hay limitante. Ese pago a cuenta lo puede arrastrar hasta el momento en que vaya a darle el uso, ¿no ve? Efectivo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ahí estamos viendo el manejo de este concepto, ¿no ve? Ahí nos habla, digamos, de la administración tributaria tiene 3 meses, digamos, para responder o digamos, el trámite tenga que ser sustanciado. Más que todo se refiere al tema de sus pagos indebidos y en exceso y acusa la figura de repetición, ¿no? Porque cuando te compensas en el IVA, arrastras tu pago a cuenta y te vas a compensar en algún periodo, o tú arrastres te compensas, ese crédito no procede de ninguna autorización, ¿no ve? Cuando la administración tributaria requiere autorizar una declaración, por ejemplo, una declaración jurada. ¿Se acuerdan de eso? De cuando estaban en pregrado, en la materia. Cuando un contribuyente necesita que una declaración jurada sea autorizada por la administración tributaria. ¿Recuerda alguien? ¿No ve? Porque todas las declaraciones juradas el contribuyente las hace como obligación tributaria, declara y paga, declara y paga. ¿No ve? Si se equivoca y rectifica, y hay una diferencia por pagar, declara, rectifica, declara las declaraciones rectificatorias, determina el impuesto a pagar y paga la diferencia. ¿No ve? ¿Y en qué caso podría ser que requiera la autorización de la administración tributaria? ¿Se acuerdan? Por el contribuyente, si no me equivoco. ¿Cómo? Dime nuevamente. Cuando salió a favor del contribuyente, si no me equivoco, Liz. Eso sí. ¿No ve? Hay el tema cuando es a favor del fisco y cuando es a favor, como dices, del contribuyente. ¿No ve? A favor del fisco es siempre cuando determina el pago del impuesto. Pero cuando en una rectificatoria va a ser su saldo a favor del contribuyente, ese arrastre de saldo que tiene del periodo, no el arrastre de saldos de distintos periodos, sino el crédito del periodo, mejor dicho, sale en digamos, en un IVA. Las ventas es 1.000 y las compras son 2.000. Entonces tiene un crédito, ¿no ve? Rectifica y va a aumentar este crédito porque se ha olvidado colocar algunas otras facturas de compras. Entonces el crédito ya no va a ser 2.000, va a ser, digamos, 2.500. Entonces está aumentando el crédito a favor del contribuyente. Entonces en ese caso sí requiere la aprobación de la administración tributaria. ¿Listo? Entonces en ese caso nomás es, como recordaba acá la compañera, en lo correcto, ¿no ve? Cuando es a favor del contribuyente, ¿no? Estamos acordándonos de como estamos hablando de temas de compensación, todo eso, también de ese tema, ¿no ve? Entonces, esto de los 3 meses se aplica para acciones de petición, pero esto ha sido modificado. No son 3 meses, sino son 45 días que tiene la administración tributaria para, o sea, el trámite de compensación que realiza el contribuyente para la acción de repetición, presenta digitalmente ahora a través del sistema, adjunta documentos digitales, los escanea y los adjunta a través del SIAT. La administración tributaria recepciona, valida la información y tiene 45 días para responder a este trámite de compensación, ¿no? Si supera ese tiempo, como dice, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo, ¿no? O sea, no tiene que responder en más de ese tiempo, ¿no? Porque tiene plazos establecidos, porque el contribuyente en los 45 días ya tiene que recibir su devolución, digamos, de esa acción de repetición, de eso que ha pagado indebidamente o en exceso, la entrega de eso. No le entregan en dinero, le entregan en un valor, ¿no? Un valor tributario que es un certificado de devolución, son certificados de notas de crédito fiscal, se llaman SENOCREA, ¿ya? Para los exportadores les devuelven el IVA y el IRSE y gravamen aduanero en un CDI, certificado de devolución impositiva.
y a los contribuyentes que pagan en exceso o indebidamente se les devuelve un SENOCREF, que es un certificado de notas de crédito fiscal. ¿Listo? Es como un cheque. Les devuelven a su nombre y ellos pueden negociarlo, pueden endosarlo, digamos, a un tercero o endosarlo al banco y del banco cobrar en efectivo. ¿Listo? El banco te compra ese valor. Digamos, si el valor era por 10.000, te dice, le vamos a pagar 9.500. ¿Listo? Porque buscan una ganancia, ¿no? Ganan 500. Como les repito siempre, los bancos nunca pierden. Ya. Ahí dice, a efecto del cálculo para la compensación no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos de créditos que se solicitan compensar desde el momento que se inicia el trámite. La misma. O sea, cuando tú te compensas en el tema, por ejemplo, de pagos indebidos en exceso, cuando haces el trámite de acción de repetición, sufre, digamos, mantenimiento de valor. Pero cuando tú vas a arrastrar ese pago indebido en exceso y vas a ir compensando, te vas a compensar en algún mes, en algún periodo, con el impuesto determinado, ese saldo, ese pago a cuenta, no se compensa con nada. Diré, no sufre mantenimiento. No hay mantenimiento de valor. Eso es lo que nos está diciendo débitos, créditos. ¿Listo? A eso se refiere. Ya. Ahora, hablemos de estos conceptos que tienen que ver con, a ver, ¿qué nos decía? Bueno, nos habla lo mismo, digamos, el decreto reglamentario 27310. ¿Ya? El tema de, ¿bajo qué figura estamos viendo la extinción de la deuda? ¿No ve? Estamos viendo ahí el tema de, hemos visto por pago total, por facilidades de pago, ¿no ve? Tema de compensación. Ahora por el tema de confusión, que es un término, digamos, estipulado en el marco normativo, pero ¿cómo lo usamos? Ahí dice, se producirá la extinción por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda tributaria quedara colocada en la situación de deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. Se podría dar, digamos, que por algún otro tributo, digamos, el Estado tenga la función de ser titular de la deuda tributaria. En algún caso se podría dar seguramente. No hablemos no solamente que, a ver, en el tema no te compensas en el IVA, en el IVA, el tema del pago de otros impuestos de orden departamental y municipal, ¿no ve? Se podría dar este tema de la confusión, que es raro, pero, a ver, no tengo un ejemplo para poder definir. Licenciado, Dime. se podría dar, digamos, que el Estado reciba, al no haber heredero de una persona, reciba los bienes de este, por ejemplo, una casa, y al ser no tener herederos pasa a ser del Estado. Entonces, no es que hay un impuesto a la Ah, vivienda, entonces en ese caso sería, ¿no? Por confusión. sí, sí, está bien. Claro, Sí, porque, sí. por ejemplo, sí, tienes razón, digamos, cuando no hay heredero, como vimos estuvimos viendo clases anteriores, relacionando con ese concepto, tú tienes razón. ¿Algo más querías decir, creo? Adelante. No, quería saber si estaba bien ese ejemplo. No, tiene lógica tu razonamiento y tiene relación, ¿no ves? Porque es cierto, digamos, no hay herederos y el Estado se hace cargo, digamos, asume, digamos, la porción de valor para liquidar y venderla, ¿no ves? Va a recibir recursos, entonces, pero también podría existir, digamos, deuda, ¿no ves? El tema, como tú has indicado, y podría considerarse, ¿no? Sí, podría ser un ejemplo. Está bien, gracias, ¿no? Sí. Ya. Listo. Como nos Y en caso de dime, expropiación también no es lo mismo. expropiación de no, pero es una figura legal. Digamos, están expropiando un bien. Ah, podría ser. Habría que ver, pero si realmente pasa eso, si digamos hay una expropiación de un bien por deudas, digamos, en el tema municipal, se puede tomar que automáticamente, como es una deuda con el fisco, con el municipio, hablando del municipio, ¿no es una deuda, se queden con el bien y ahí se extingue la deuda, ¿sí? Porque es el mismo, es el sujeto activo, alcaldía, y el sujeto pasivo se le ha expropiado por deudas con el fisco y se extingue la deuda, pero ahí sería una forma de pago. ¿Está bien? Correcto. También se puede dar. Estamos razonando bien. Gracias. Listo. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera contribuir con este concepto de confusión para no estar más confundidos? Ya, perfecto. Otro, para donde extingue la deuda es
la condonación, la deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente solo en virtud de una ley. Lo que está sucediendo hoy en día, ¿no ve? Está en la Cámara Legislativa una ley, un proyecto de ley para su aprobación. Está pasado ya a la Cámara Baja, está en la Cámara Alta. Una vez que la aprueben en la Cámara Alta, la va a promulgar el presidente de la República, la va a firmar y la van a publicar, ¿no ve? A nivel nacional. ¿Listo? La publican y ya entra en vigencia. Entonces, ahí en esa norma dice perdonazo, condonación de deudas, señor, perdonazo de la gestión. Ahí solamente mediante, como dice, mediante ley se puede hacer eso. Entonces, no se podría con un decreto supremo, no se podría con una normativa, una resolución ministerial, ni siquiera con una resolución suprema del Tribunal de Justicia, que no son sus atribuciones, ¿no ve? Porque ya sabemos cuál es la potestad del tributaria. ¿Quién la tiene? El Estado, ¿no ve? Y ahí solamente se aprueba en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional. Entonces, otro poder no tiene esas atribuciones para poder, por ejemplo, digamos, este tema de la condonación, ¿no ve? ¿Listo? Entonces ya sabemos que mediante ley. Los municipios hacen eso, ¿no ve? El municipio es un gobierno municipal y saca digamos, ahora he visto, no recuerdo si es un municipio cercano, está haciendo el tema de la condonación, perdonazos, ¿no? De deudas tributarias que tienen de varias gestiones. La condonación de deuda solamente se está pagando sin intereses, sin mantenimiento de valor, solamente la deuda con mantenimiento de valor, pero sin interés en el tiempo, ¿no ve? Que ha transcurrido. Hasta deudas que están ejecutoriadas. Hay deudas ejecutoriadas en el sector municipal también, ¿no? Gente que debe en ese sentido. ¿Listo? Ya. Y ahora entramos a ese campo de la prescripción. ¿Qué es lo que prescribe en 8 años? Que está vigente todavía este tema de los 8 años. Las facultades que cumple la administración tributaria. Ahí dice las acciones, está bien, que es correcto. Acciones, facultades, tareas, es lo mismo, ¿no ve? Entonces, la administración tributaria tiene tareas de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar deuda, imponer sanciones, ¿no? Estas prescriben, ¿ya? Cuando superan los 8 años. Si yo tuviese es decir, hacen un control operativo y encuentran que no tengo que no tengo registros contables, me solicitan en una fiscalización mis registros contables y no los tengo, ¿no ve? Me quieren labrar un acta por no tener esa información porque es una obligación que tengo que acceder a entregar a la administración tributaria si están en un proceso de fiscalización. Pero es de una gestión ya vencí, que ha superado los 8 años, entonces ya prescrito, ¿no ve? Entonces, ¿qué ha prescrito? Las atribuciones del fisco, ¿no ve? Que son de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos. Determinar deuda, cuando me fiscalizan me van a determinar deuda. Si lo hacen por más de un periodo que ha superado los 8 años, ya ha superado sus facultades, ya no me pueden determinar deuda. ¿Me la pueden hacer? Sí, pero yo puedo acudir a este artículo y decir, señores, la determinación que ustedes me han realizado de la gestión 2015 ha prescrito. Listo, nada más, no necesito irme a un proceso judicial, diré a otros tribunales para poder comprobar, sino porque está ahí registrada en la administración en la ley, ¿no ve? La administración tributaria, los funcionarios conocen, por eso tienen plazos. Cuando la administración tributaria fiscaliza, tiene una gestión para fiscalizar, ¿no ve? Todos sus procesos de fiscalización y puede hacer una ampliación, pero la ampliación la tiene que autorizar su máxima autoridad ejecutiva, es decir, el gerente de impuestos, quien autorice, digamos, que se amplíe por 6 meses más, pero no puede durar una fiscalización 8 años, ¿no? Claro que, digamos, cuando se suspende todo eso, cuando hay una notificación, se suspende, pero no indefinidamente el tema de la prescripción. Ahí nos va estableciendo el mismo marco normativo que estamos revisando. ¿Listo? Veamos. El término de prescripción procederá y se ampliará en 2 años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Se inscribiera en un régimen que no le corresponde, incurre en delitos tributarios o realice operaciones comerciales y financieras en países de baja o nula tributación. Ya. Entonces ya condiciona. Puede superar los 8 años si el contribuyente comete los siguientes errores, podríamos llamarlo, ¿ve? Se amplía 2 años más. Si no se ha inscrito, es decir,
la administración tributaria verifica, controla normalmente a los contribuyentes ciertas obligaciones tributarias, su NIT, sus facturas, todo eso, y que emita factura cuando realizan alguna transacción en la venta de sus bienes y servicios. Entonces, verifican que un contribuyente tiene el negocio abierto, pero no tiene NIT. Entonces, ya con esa prueba le pueden ampliar, ya no va a ser la prescripción, o sea, el contribuyente se tiene de oficio, bajo la presión de la administración tributaria, sí o sí se tiene que inscribir o cerrar. En ese momento seguramente lo van a hacer cerrar y le van a indicar que si va a abrir, tiene que ya estar con su registro como contribuyente en el régimen que corresponde. Entonces volverán. Si encuentran el registro ya realizado, ya no hay problema. Pero la administración tributaria, si incurre nuevamente ese contribuyente, ya le ampliarán, ya lo harán formalmente, y ya no será la prescripción para ese contribuyente de 8 años, sino obligado a inscribirse, se va a ampliar su prescripción para ese contribuyente solamente 2 años más. ¿Listo? Si se ha inscrito, por ejemplo, en el régimen simplificado, no le correspondía. En la revisión, fiscalización que han hecho, pueden fiscalizar también a los regímenes especiales. Han hecho un control, han verificado que no le corresponde por el capital que mueve el precio de los productos y lo han recategorizado a régimen general. Entonces también ahí ya no son 8 años de vencimiento solamente para ese contribuyente, sino va a ser 2 años más, solo para ese contribuyente, ¿no? Incurren delitos tributarios, ¿no ve? El tema del contrabando, ¿no ve? Por decir, tiene mercaderías y en su inventario no coincide con las notas que respaldan los documentos contables. Entonces verifican que ha entrado mucha mercadería vía contrabando. Entonces, por ese caso también le van a ampliar por 2 años. O como dice ahí, operaciones comerciales con países de baja o nula tributación. ¿No ve? Panamá, digamos, puede estar transfiriendo recursos para evadir, digamos, el tema tributario acá, o que alcance, digamos, a todo su giro de negocio o a los recursos que obtiene y vaya cree offshores en Panamá. También lo puede hacer en los países, en las Islas Caimán, ¿no ve? Que son paraísos fiscales, o en Suiza. Suiza creo que ha cambiado su norma, ¿no? Ya pueden, no hay secreto, creo, no, creo que todavía mantienen el secreto bancario, ¿no ve? Esa información creo la pueden otorgar. Creo que ya se ha abierto algo, ya que la pueden, digamos, desde Bolivia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte judicial puede solicitar, digamos, ¿no? Para conocer a quién corresponde tal cuenta, pero no sé si se está aplicando en realidad, ¿no? Bien sería que se aplique eso. Así nos enteraríamos de cuántos funcionarios públicos de muchas gestiones pasadas han llevado sus recursos a esos paraísos fiscales y ellos nos puedan otorgar la información para poder recuperarlo, ¿no? Porque no es plata de esos individuos, esos son recursos del Estado y el Estado somos todos nosotros, ¿ya? Ahora, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. Acá se está hablando de las multas de incumplimiento de deberes formales. Las sanciones establecidas solamente, no son 8 años ni se amplían a 10 años, sino solamente duran 5 años. Es decir, cuando la administración tributaria te va a fiscalizar, digamos, si no hayas pagado una multa por incumplimiento de deberes formales, y va a actuar notificándote, ¿no? Mediante una notificación fiscal de que tú debes de tales periodos las multas, y si esta notificación te ha llegado recién ha llegado superado los 5 años y un día, ya no tiene efecto, ¿no ve? Entonces tiene que ser dentro de esos 5 años que te tendrían que notificar, porque para que pagues la multa y encima te van a aplicar la sanción, ¿no ve? ¿Listo? La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. La facultad de ejecutar la deuda tributaria, cuando está en ejecución tributaria, ya el plazo es decir, o sea, te han notificado y como les decía, ¿no ven? Sucre se queda en muchos casos por años. Ya están en ejecución tributaria. Ya han sido determinadas, entonces están en impugnación y duran años. Entonces, estas pueden quedarse 20 años en Sucre, 30. Bueno, sería mucho exagerar, ¿no? Pero como dice acá, es imprescriptible.
¿Listo? Ya entró en ejecución tributaria y estas no prescriben, en otras palabras. Cuando entra en ejecución tributaria ya con sentencia, no prescriben. ¿Ya? Eso es importante. Listo. Ya. Ahora, ¿cómo hacemos el cómputo? ¿Cómo contamos? ¿Cómo vamos contando? Tengo 20.51. Nos daremos nuestro descanso y volvemos 21.10, ya, para continuar. Y vamos a ir viendo este tema del cómputo, el tema de interrupción, suspensión, que nos corresponde, y después vamos a echar a otros temas menos pesados. ¿Ya? Entonces nos quedaremos acá. Nos vemos, retornamos del receso a las 21:10. ¿Ya? Está bien, listo. Está bien, licenciado. Listo, nos vemos a las 21:10.